Ya, chiquillos, muy buenos días, espero que estén muy bien, espero que les haya ido muy bien en la prueba. Tenemos que seguir continuando con la materia del curso. Ya vimos toda la parte de métodos de análisis, cálculo de potencia, etcétera. Y todo eso tiene que ver con trabajo en corriente continua, ¿ya? O en señal continua. Pero desde ahora vamos a empezar a ver también lo que es el trabajo con la corriente alterna o la señal alterna. Entonces vamos a ir viendo qué diferencias tiene el trabajar en uno con la otra y cómo nosotros vamos a poder abordar todos estos problemas de una mirada desde una señal alterna. ¿Ok? Entonces, tenemos acá, ahí sí, tenemos acá lo que es una señal alterna. ¿Ya? Una señal alterna se ve de esta manera. ¿Ok? Entonces, cuando yo transmito en corriente alterna o con las transmisiones de corriente alterna, la energía fluye en dos direcciones. Esto quiere decir que la energía va a fluir, por ejemplo, en esa dirección y posteriormente va a fluir en dirección contraria. O va a fluir en esa dirección y después va a fluir en dirección contraria. ¿Ya? La energía fluye en dos direcciones. Fluye en dos direcciones. O sea, ya no va a ser algo que va solamente en una dirección, sino que va a estar difluyendo en dos direcciones. Y una de las implicancias que tiene esto es que lo que implica es que los elementos o las terminales van a estar cambiando de polaridad. Lo que implica que las terminales o los terminales de los elementos cambian de polaridad. Cambian de polaridad. Polaridad puede ser positiva o negativa según la dirección de la energía. Positiva o negativa según la dirección de la energía. Entonces, ¿cómo se van a generar estos cambios? Lo que nosotros vamos a estar trabajando ahora es una señal de este estilo. De ahí vamos a entrar un poco más en detalle de su amplitud, su tiempo, su periodo, etcétera, pero ahora lo que tenemos que notar es lo siguiente. Notemos que la señal primero sube y sus valores son positivos. Y posteriormente la señal baja y cuando baja sus valores son negativos. Entonces, ¿cómo se va a traducir esto en un circuito? Tengamos el siguiente circuito, donde ahora el símbolo de un voltaje alterno, también tenemos el positivo y negativo, pero tenemos ahí como una señal sinusoidal. Y vamos a conectar a este elemento simplemente una resistencia para poder explicar de mejor forma. Entonces, este va a ser nuestro voltaje de entrada y supongamos que este es el voltaje de la resistencia, VR. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros vamos a tener la mitad de un ciclo, ¿ya? O la mitad del periodo en donde nuestra fuente, ¿ya? O nuestra señal es positiva. Por lo tanto, como es positiva, tendríamos esta polaridad que tenemos marcada aquí, la corriente iría en esa dirección, pasaría por acá, por lo tanto, la polaridad de esta resistencia sería más menos, porque recordemos que la corriente siempre entra por el terminal positivo en los elementos pasivos. La corriente seguiría por acá y retornaría a la fuente. ¿Ok? Eso sería en este
primer semiciclo, en donde la amplitud es positiva. Pero ¿qué va a pasar en el siguiente semiciclo? En el siguiente semiciclo, ahora esta tensión de la fuente se va a invertir. Y va a ser de esta forma. Lo que va a implicar que la corriente fluya en dirección contraria. Y al fluir la corriente en dirección contraria, ahora la polaridad de la resistencia va a ser esta. Y ahí la corriente sigue fluyendo. ¿Hasta qué momento fluye en dirección contraria, entre comillas? Hasta que termina el ciclo. Cuando llega aquí al cero y comienza un nuevo semiciclo, ahí vuelve a ser positiva. Negativa, positiva, negativa, positiva. ¿Ok? Entonces, a diferencia de cuando nosotros trabajábamos con corriente continua, en donde la corriente siempre tenía una misma dirección, en este caso la dirección de la corriente va cambiando. Uno podría pensar a simple vista que eso complejiza el análisis, pero en realidad, si bien es cierto, cambia algunas cosas, vamos a ver que tenemos herramientas para hacer que el análisis a grandes rasgos no cambie demasiado. ¿Ok? Entonces, en este caso, la definición de corriente alterna, la definición de corriente alterna es una T alterna, es el movimiento de carga eléctrica, lo voy a dejar en rojito, es el movimiento de carga eléctrica, a través de un medio, que cambia periódicamente de dirección, ¿Por qué se utiliza la corriente alterna? Principalmente para lo que es la transmisión de la energía, porque se pueden utilizar conductores más delgados para transmitir los mismos kilovolts de voltaje, ¿ya? Reduciendo la cantidad de cobre requerido y a su vez reduciendo los costos de construcción y mantenimiento. O sea, la corriente alterna se utiliza mucho en lo que es la transmisión, ¿ya? Por lo mismo, porque es más económico transmitir la misma cantidad de voltaje y por consecuencia obtener la misma cantidad de potencia, alrededor de un 25% menos de cables de cobre en lo que se está utilizando, ¿ya? Por eso se utiliza mucho la corriente alterna en la transmisión desde la central generadora hasta la central que distribuye y después directamente hacia nosotros. Ahora, cuando nosotros trabajamos con una señal alterna, tenemos que tener claros cuáles son sus variables o cuáles son sus, por aquí esto, cuáles son sus elementos. Entonces, tenemos nuestra señal senoidal, que es la que está acá, y nosotros tenemos que identificar varios elementos. Tenemos que identificar lo que es la magnitud, que va a ser el valor máximo que toma la señal, ¿ya? La magnitud es el valor máximo que toma la señal, y que está representado con el número que va antes de la función senoidal, que por lo general se expresa con un seno. Vamos a tener el periodo, que el periodo es el tiempo en que completa un ciclo, y también tenemos la fase que implica lo que se llama la fase o el desfase también, que se va a hablar acá. Ahora, importante destacar que acá se está hablando de frecuencia angular, ¿ya? Usualmente nosotros vamos a expresar las funciones de voltaje, o sea, E de t, con su valor máximo, seno de omega t
más el desfase. Y esto obviamente tiene que estar en volt. Esta frecuencia angular que está ahí es la misma que sale acá abajo, omega, que va a ser igual a 2pi por la frecuencia. Esto es igual a la frecuencia angular. Frecuencia angular. Y esto está medido en radianes por segundo. Entonces, tenemos que tener claro la diferencia entre la frecuencia angular y la frecuencia en hertz. Solamente hay un factor de 2pi entre medio, ¿ya? Pero aquí en la frecuencia se puede entregar esta frecuencia, como se podría también decir seno de, por dar un ejemplo, 400pi más un cierto desfase. Entonces yo de esto desprendería que 400pi es la frecuencia angular y la frecuencia en hertz debería ser 400 dividido esos 400 o 400pi dividido por 2 en este caso, 2pi. Entonces en ese caso la frecuencia en hertz me quedaría como 200. Entonces ese es un factor que hay que tener ahí claro dependiendo de lo que nos vayan solicitando, si es que nos piden la frecuencia angular o la frecuencia en hertz. A no ser que se especifique lo contrario, nosotros trabajamos con la frecuencia angular. Y la frecuencia en hertz nosotros la podemos obtener también como 1 partido por el periodo, ¿ya? Y esto sería la frecuencia que viene en hertz. Pero usualmente los valores que nos están entregando a nosotros es directamente el de la frecuencia angular, porque es el valor más completo. ¿Ya? Como nos entregan el valor de la frecuencia angular, yo no tendría ningún problema entonces en poner cualquier otro valor y de calcular la frecuencia en hertz. Incluso en base a esa frecuencia en hertz yo podría calcular el periodo, ¿ya? El fase simplemente me dice desde dónde comienza la onda sinusoidal, ya si es que comienza adelantada o atrasada, ya, o sea, cuál es el valor para t igual 0, para el tiempo igual 0. Y el valor máximo nos dice cuál va a ser el valor máximo que va a obtener la señal y por consecuencia también cuál va a ser el valor mínimo. ¿Ya? O sea, nos va a decir, en este caso, que va a llegar hasta 1 y menos 1. Si es que este fuese 1. Si fuese 10, estaría entre 10 y menos 10. Si fuese 200, estaría entre 200 y menos 200. ¿Ok? Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? Ya. Entonces ahora vamos a revisar más específicamente lo que es el voltaje en corriente alterna. Vamos a ver por qué. Vamos a ver que tenemos diferentes tipos de voltaje. ¿Ya? No es que la señal cambie, sino que desde esa señal podemos extraer la información de diferentes formas. Entonces, sea una señal, supongamos, le voy a llamar ahora BDT, en donde nuevamente tenemos, voy a llamarle B sub M, seno de omega t más phi. Este phi que está acá solamente quiere representar un ángulo. Es lo mismo que el omega que está acá, solamente representa un ángulo, no representa nada más. Entonces, desde esto nosotros vamos a sacar primero lo que es el voltaje máximo. Voltaje máximo. Que nosotros la vamos a entender como la magnitud de la señal alterna. La magnitud de la señal alterna. Y que va a ser el valor máximo al que va a poder llegar esa señal alterna. ¿Ya? O sea, el valor máximo de voltaje que va a tener. Y también, en base a eso mismo, vamos a tener el voltaje mínimo. Voltaje mínimo. ¿Ya? Que va a ser la magnitud negativa de la señal alterna. Magnitud negativa de la señal alterna. ¿Ok?
Entonces vamos a tener el valor máximo y el valor mínimo. Pero es un poco difícil poder caracterizar nuestras señales alternas solamente teniendo el valor máximo y el valor mínimo. Necesitamos poder caracterizarlas un poco mejor. Entonces también vamos a hablar del voltaje promedio. Voltaje promedio. Y que nosotros lo vamos a poder calcular específicamente con una función que es de T0 hasta el periodo de nuestra señal de m seno de omega t más phi en dt. Esto va respecto al tiempo. Pero aquí se nos presenta un problema. Sabemos el valor máximo, el valor mínimo, el valor promedio. ¿Ya? ¿Qué pasa con el valor promedio? El valor promedio usualmente nosotros lo utilizamos para poder calcular la potencia. ¿Por qué? Vamos a tomar de nuevo el mismo ejemplo que teníamos ahí. B y la resistencia. Entonces sabemos que la potencia que va a estar teniendo esta resistencia, nosotros la vamos a poder calcular en voltaje por corriente, ¿correcto? Pero fíjense lo siguiente. Si yo la voy a calcular en potencia es igual a voltaje por corriente, en este caso, estos son valores promedio. O en teoría son valores promedios. Potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces, ¿qué ocurre si es que yo digo, ya, ok, voy a tomar el promedio del voltaje para poder calcular cuánto es la potencia de mi resistencia? ¿Qué ocurre? Que, fíjense, como yo tengo una sinusoidal, primero tengo valores positivos, acá, positivos, y posteriormente tengo valores negativos. Esto implica que el promedio es igual a 0. O sea, el promedio en señales sinusoidales es 0. Señales senoidales, no sinusoidales, es 0. Lo cual suena un poco extraño porque alguien podría preguntarse, ok, pero ¿y si el voltaje en este caso en señal sinusoidal es 0? Entonces, ¿cómo calculo la potencia? Podría calcularla con el voltaje máximo, ok, pero es que, ¿qué pasa con el voltaje mínimo? Podría promediar el máximo con el mínimo, me vuelve a dar 0. Podría promediar toda la señal sinusoidal, me vuelve a dar 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Qué es lo que ocurre con este voltaje? Ocurre de que nosotros vamos a tener que definir, o en su momento se tuvo que definir, otro voltaje, que es el voltaje efectivo o RMS, que significa root media square. Yo voy a dejar acá la fórmula y voy a explicar para qué nos va a servir este voltaje RMS, que es algo muy relevante y que es algo que uno lidia día a día, a pesar de que se ve un poco extraño. Bm seno cuadrado de omega t más phi. Esto naturalmente queda en dt bajo raíz. Ahora, ¿qué ventaja tiene este voltaje efectivo o RMS y por qué lo estamos utilizando? Vimos que teníamos un problema con lo que es el valor promedio, puesto que en señales sinusoidales, como las que se trabaja, por ejemplo, y las que nosotros recibimos en nuestras casas, que es una señal sinusoidal, su valor promedio es 0.
Entonces, si su valor promedio es 0, ¿cómo podríamos medir cuál es la potencia que nos está entregando esta señal sinusoidal o la potencia que están obteniendo cada uno de nuestros elementos de la casa, ¿cierto? Si ya vimos en las primeras clases cómo podríamos calcularlo, pero ahora estamos yendo un poco más al fondo. Ok, nosotros sabemos, de cierta forma, que en la red hogareña o en la red de casa, sabemos que el voltaje es igual a 220 volts. ¿Eso lo sabían? ¿Lo habían escuchado por ahí? Que se alimenta con 220, en algunas otras partes del mundo son 110, pero en general muchas personas, no sé si alguno de ustedes no tenía esa noción, pero que no tendría nada de negativo no saberlo, por lo general el voltaje que nosotros trabajamos en nuestra casa son 220. Pero ahora podría saltar la duda, ok, son 220, pero aquí el profe me está diciendo que nosotros tenemos voltaje máximo, voltaje mínimo, voltaje promedio y voltaje efectivo, o RMS. Entonces, ¿cuál es el que me están dando? Si me están diciendo que son 220, ¿cuál es el que me están dando y con cuál es el que yo tendría que trabajar? Y el que me están dando a mí en la casa, esos 220, son efectivos. Son valor RMS. De hecho, la señal hogareña tiene como voltaje máximo alrededor de 322 volts y lo mismo con el voltaje mínimo, que serían menos 322 volts. Naturalmente ahí el promedio sería cero, pero en los 220 que a nosotros nos están diciendo es el valor efectivo. Ya cuando ustedes, de hecho ustedes podrían tomar un multímetro que es para medir esto, podrían medir directamente la corriente, les va a medir 220 y quizás una leve variación debido al instrumento de medición, pero en general va a medir 220. Pero la pregunta sigue ahí. Perfecto. Entonces, en mi casa me entregan valor efectivo o RMS, que son 220. Tengo la fórmula para calcularlo. Pero, ¿qué es el valor efectivo en sí? Porque el voltaje máximo, ok, yo puedo decir es el valor máximo de voltaje que va a tener la señal, valor mínimo, el valor mínimo, y el promedio sería, si yo sumo todos los voltajes que estoy entregando, cuánto me está quedando al fin y al cabo durante un periodo. ¿Qué señales sinusoidales es cero? Pero ¿qué es el valor efectivo? ¿Ya? Vamos a definir inmediatamente entonces qué es el valor efectivo. Tenemos nuestra señal sinusoidal y vamos a tener nuestra resistencia. Tenemos ahí una señal sinusoidal y nuestra resistencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En un momento tiene esa polaridad y en otro momento tiene esa polaridad. ¿Qué es lo que ocurre acá? Cuando yo primero le voy a estar entregando esa dirección y después esa dirección. Pero independiente de eso, si yo tomo un multímetro, por ejemplo, y quiero medir cuánto es la potencia de este elemento, supongamos que yo voy y digo, ok, la potencia son 100 watts. Y alguien podría decir, ok, pero ¿cómo van a ser 100 watts si aquí vimos que en realidad el promedio de la tensión es cero? La corriente, como es una resistencia, va a tener la misma forma y por lo tanto también es cero. Ajá, pero es que lo que trabajamos nosotros acá es con el voltaje RMS. ¿Y qué es el voltaje RMS? Yo voy a decir la definición, quiero que me digan inmediato si se entendió o no, y de ahí la vamos a ir desglosando un poco. El voltaje RMS es un voltaje que me genera la misma disipación de potencia que si yo lo reemplazara por una tensión continua. Repito, el voltaje RMS es la tensión para la cual, si yo reemplazo ese valor por una fuente de tensión continua, voy a obtener la misma potencia. ¿Se hacen más o menos una idea o todavía suena muy etéreo? ¿Sí? ¿No?
es lo siguiente. Por ejemplo, si a mí me dicen, mira, vamos a borrar acá, vamos a usar otro ejemplo. Si a mí me dicen, ok, mira, esta fuente que está acá, tiene un valor efectivo, un BRMS, de 10 volts. Pongámosle, sí, 10 volts. ¿Ok? Tiene un voltaje RMS de 10 volts. ¿Qué me está diciendo eso? Y supongamos que esos 10 volts generan que mi resistencia tenga entonces una potencia de 100 watts. ¿Qué quiere decir esto? Este valor RMS quiere decir que si yo reemplazo mi fuente de tensión alterna por una fuente de tensión continua que sea de 10 volts, me pasé un poquito, voy a obtener también 100 watts. Eso es lo que quiere decir el valor RMS, o sea, por eso se llama valor efectivo. ¿Cuánta tensión efectivamente está recibiendo esa resistencia y por ende cuánta potencia efectiva le estoy entregando a esa resistencia? ¿Ya? Alguien podría decir, pero ¿y no es más sencillo llegar y reemplazar entonces esta fuente de tensión senoidal por una fuente de tensión continua? Claro, sería lo que uno podría pensar, pero ya vimos de que transmitir la potencia, o sea, la señal alterna en corriente alterna es mucho más sencillo que en corriente continua, además de que es mucho más económico. Por eso se trabaja con tensiones alternas, pero se pueden, se tiene como, por así decirlo, su análogo y se define entonces lo que es el voltaje RMS. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ya, súper. Ahora, para señales sinusoidales puras, que son las que nosotros vamos a trabajar acá, no es necesario que ustedes hagan esa tremenda integral. Bueno, no tremenda, pero no es tan directo, entonces toma su tiempo. Para señales sinusoidales puras, para señales sinusoidales. No, no es el mejor día para escribir sinusoidales puras. Nosotros vamos a poder calcular rápidamente. ¿Por qué? Porque raíz de 2 por el voltaje RMS en una señal sinusoidal es igual al voltaje máximo. Visto de otra forma, vamos a tener también entonces que el voltaje RMS es igual al voltaje máximo dividido por raíz de 2. O sea que si yo trabajo con una señal sinusoidal, como esta, por ejemplo, si me dan el voltaje máximo, yo rápidamente puedo obtener el valor RMS. Y si me dan el valor RMS, también podría saber el valor máximo. ¿Ya? O sea, puedo pasar indistintamente de un valor a otro solamente si trabajo con señales sinusoidales puras. En este curso solamente vamos a trabajar con señales sinusoidales puras. ¿Ya? Pero si algún día, por algún motivo, se llegan a topar con una señal que no es una sinusoidal pura, podría ser, por ejemplo, una señal triangular, podría ser una señal de pulsos, o cualquier forma, ahí ustedes deben decir, no, ahí ya habría que aplicar la fórmula, a pesar de que, como dato anexo, si ustedes se encuentran con una señal triangular, en este caso, el voltaje máximo es igual a raíz de 3 veces el voltaje RMS. ¿Ya? Eso es como un dato rosa, porque no, vamos a anotar con brillito, es como un dato rosa, porque no vamos a trabajar ese tipo de señales en este curso, pero es el dato del día.
Y para finalizar, y esto es muy importante, y lo voy a anotar también con rojo, y para cómo vamos a trabajar nosotros de aquí en adelante, a no ser que se especifique lo contrario, que se especifique lo contrario, y esto es para problemas, cuando nosotros hagamos problemas en clases también, para la prueba 2 también va a ser así, para que lo tengan claro, nosotros lo vamos a ir trabajando de esta forma durante todo lo que queda de semestre, a no ser que se especifique lo contrario. Si yo tengo una señal senoidal de esta forma, omega t más phi, volts, este valor va a ser el valor efectivo, o RMS. ¿Ya? O sea, el valor que va a estar acompañando a la función senoidal, a no ser que el ejercicio específicamente diga que no es así, ustedes tienen que asumir que ese es el valor efectivo o RMS. ¿Ya? O sea, un pequeño ejemplo, bien simple. Ejemplo. Si yo tengo una señal, por ejemplo, de 15 seno de 300t, estoy poniendo un número, más, más 0 grados, podría no haber desfase. Si no hay desfase, se puede escribir de esa forma, por ejemplo. Podría no haber desfase. Esto implica que 15 es el valor RMS o efectivo. ¿Ya? A no ser que se especifique lo contrario, el valor que va a acompañar a la función senoidal va a ser el valor efectivo. ¿Ok? Chiquillos, ¿alguna duda con esta clase? Algo que no haya quedado tan claro. Perdón. ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, ¿qué se nos viene ahora? El día miércoles vamos a hacer un repaso también breve sobre lo que son los números complejos. ¿Ya? No sé si ustedes los habrán visto, quizás los vieron, pero según recuerdo, en la mayoría de ustedes debieron haberlos visto quizás en primer año, así que en una de esas hace falta una refrescada ahí. Vamos a hacer un repaso de números complejos, ¿ya? Para que estemos en todo momento hablando el mismo idioma. Y ya el día viernes vamos a tomar todo esto que vimos hoy de señales sinusoidales, vamos a tomar todo lo que veamos el miércoles de números complejos y vamos a ver todo lo que se nos viene, que son el dominio, que es el dominio fasorial. De ahí vamos a tener que manejar señales sinusoidales y también vamos a tener que manejar la parte de números complejos, ¿ya? Y en lo que viene, vamos a seguir trabajando con números complejos. Es que si alguien tiene una calculadora que no puede trabajar con números complejos, puede conseguirse una que lo haga, puede usar el simulador que nosotros les dejamos, etc. ¿Ya? Pero vamos a trabajar con números complejos, así que para resolver las ecuaciones se va a hacer necesaria una calculadora de ese estilo. ¿Ok? Podemos también ir resolviendo algunos problemas con el mismo simulador de la calculadora para que de esa forma estemos todos trabajando con la misma base. ¿Ya? Ya, chiquillos, así que si no hay más dudas, quitamos hasta acá. Que tengan una excelente semana y nos estamos viendo el día miércoles. Chao, chao, que estén muy bien.